unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Sea bendito el Señor, amados hermanos. Un saludo cariñoso, ¿no?, a toda la iglesia del Señor en Jesucristo, el bendito Hijo. Sean en Él bendecidos, cubiertos, llenos de la gracia del Señor. Quiero invitarles, por favor, a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, hermanos, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo número 14. Desde el versículo 8 al versículo 14. Amén. Efesios capítulo 5, del versículo 8 al verso 14, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Al Señor. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Hoy debemos trabajar, hermanos, en esta exhortación apostólica que se ha calificado así como andar en luz, ¿no? O andar en la luz. Interesante es cómo el versículo 14, el apóstol cierra la idea, ¿no? Cierra la idea de andar en luz, diciendo esta frase que tiene alto sentido. Hoy día es un llamado, no hay duda. Es un llamado para toda persona, todo varón, toda dama que escucha esta palabra del Señor y que hay muchas cosas que no entiende del Señor. Hay cosas que no entiende de la palabra, hay cosas que no entiende de esto de la nueva vida, de estar en Cristo. No lo entiende. Bueno, significa que es como enfrentarse, voy a usar la figura bíblica con gran respeto, pero es como enfrentarse a alguien que está puesto ahí en un ataúd. Y uno le habla, y el otro dice discurso, y el de más allá llora, y el otro sufre, pero el que está muerto no entiende nada, no sabe nada. Entonces, lo que el Señor hace por el apóstol es decir a toda persona que no entiende las cosas de Dios, que no ha podido percibir el amor de Dios, lo que el Señor dice aquí por el apóstol es, despiértate, ese es el punto, despiértate tú que duermes
y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo el Señor. Ahora bien, si nosotros revisamos, amados hermanos de la iglesia del Señor, si nosotros revisamos nuestra experiencia, yo espero todos demos testimonio de que esta es una situación vivida ya por nosotros en otro tiempo. Pablo dice aquí mismo en Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Ya nos dio vida, bendito sea, ya nos dio vida el Señor. Por lo tanto, nosotros por gracia de Dios, como testimonio, ya conocemos esto. Despiértate, despierta. Que es un llamado que con cariño siempre, sí, debe hacerse, ¿no? A todo aquel que aún no está en Cristo el Señor. ¿Cuál es la promesa? Que si te despiertas, te levantas de entre los muertos, dice, te alumbrará Cristo. Aleluya. Aleluya. Una vez resucitado por Cristo y en Cristo, entonces la primera exhortación es, versículo número 8, porque en otro tiempo, ahí está, ¿ve? En otro tiempo, cuando no habíamos despertado, no habíamos resucitado, cuando éramos parte del hombre, del sistema, cuando éramos parte de los hijos, ¿recuerda? De los hijos de ira, ¿recuerdas? Muy bien, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Es interesante, amados hermanos, la exhortación apostólica a que nosotros nos mantengamos en aquello que por la gracia de Dios hemos alcanzado. Ese es el punto, ¿eh? Si ustedes, por favor, brevemente recuerdan un poquito, lo primero que dijimos días atrás, porque está escrito aquí en el capítulo 4, es que no debemos, desde que venimos al Señor, no debemos perder de vista el llamamiento, la vocación con que el Señor nos ha llamado. Eso debe ser claramente una mirada firme. Es la extensión a la meta. Ese es el punto, ¿no? O sea, debemos reconocer, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, dirá la Escritura. Sí, pero Jesús es también nuestro modelo de vida, ¿no? Él es la razón de nuestro llamamiento. Él es el propósito de Dios para nosotros, llegar a ser hechos a su imagen. Entonces no hay que perder, hay que tenerlo allí enfrente, Entonces, vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados es tener la mirada puesta en Cristo, siempre. No variar. Andar en la verdad es estar siempre observando, que en Cristo somos parte de su cuerpo entonces. Esa es la gran verdad que conocemos, ¿no? Somos parte de su cuerpo y todos nosotros miembros nos necesitamos, pero no despegamos la mirada. Nuestra vida es en función de mantenernos unidos por la gracia de Dios. Se nos ha enseñado que debemos andar en amor, en el amor de Dios el Padre y en el amor de Cristo su Hijo. Sí, pero no podríamos vivir en amor si no estamos pendientes, unidos, adheridos a nuestro bendito Dios y Padre por la acción del Espíritu Santo. Entonces, no podemos despegarnos, no debemos. Y cuando se nos enseña a andar en luz o en la luz, entonces lo primero que uno dice es... Bueno, yo antes, si usted me acompaña allí, a partir de la primera parte del verso 8, va a decir, porque en otro tiempo. Es que es el punto, es que en otro tiempo fuisteis tinieblas. Respecto de esas tinieblas hay una promesa tan hermosa, allí la profecía, ¿no? De Isaías en el capítulo 9, hermanos. La profecía del capítulo 9 de Isaías.
Dice el versículo número 2, Isaías 9:2. La primera aplicación tuvo sentido directamente con Israel, pero cuando el Señor dice que desgajó a Israel y nos injertó allí a nosotros, entonces toda palabra dicha a Israel tiene un efecto directo en nosotros, ¿no? Versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas. Pablo va a decir, porque en otro tiempo erais tinieblas. Muy bien. El mismo apóstol va a decir a los colosenses que Dios el Padre nos rescató de la potestad de las tinieblas. O sea, a ese nivel era nuestra oscuridad, ¿no? Las tinieblas no solo nos cubrían, sino que además nos tenían esclavizados. Bendito y alabado es el Señor. Isaías capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, aleluya, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Usted podría a lo mejor acompañarme a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando en el versículo 9 que conocemos, Primera de Pedro 2:9, cuando dice, mas vosotros sois, ¿no? Ese texto que hemos trabajado, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que, aquí, ¿no? Aquí viene la comilla. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, difícil no tener claridad de que vivimos antes en tiniebla y bajo las tinieblas. El apóstol escribe a los colosenses en el capítulo número 1 y dirá los versículos 12 y 13, ¿no? Colosenses 1, 12 y 13, dice el 12, con gozo, ay, cómo no, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Podríamos quedarnos un ratito, no lo vamos a hacer, pero claramente no se puede ser santo y estar en oscuridad. O no se podía estar en la luz, la única luz que existe, la luz de Cristo, y no estar en la santificación del bendito Hijo, ¿no? Pues bien, el Señor, dice el Padre, nos hizo aptos a estar trabajando, ha trabajado con nosotros, nos ha dado una nueva vida, un hombre interior renovado, una mente renovada. Él ha tratado con nosotros y nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí es fe. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No podemos o no debemos olvidar que la luz verdadera es Cristo el Señor. Eso debe ser una verdad que nunca podría cambiar en nosotros. Ustedes, seguramente algunos van a poder recordar, allá hemos trabajado algo en Génesis capítulo 1, cuando dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas lo cubrían todo. Las tinieblas tenían todo allí dominado. Pero gloriosamente dice la Escritura que Dios el Padre declaró una primera palabra diciendo, sea la luz. Y fue la luz, dice, sea la luz. Ya lo hemos conversado. Esa luz no era la luz de nada creado. No era la luz de ningún elemento a quien el Padre asignó la tarea, sino que tiene que ver con esa palabra que usted y yo conocemos, Juan capítulo 1. A lo mejor me puede acompañar. Juan capítulo 1, hermanos.
esta declaración tan hermosa acerca de Cristo, el bendito Hijo, ¿no? Cuando dice en el principio, y allá en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Conocemos aquellos acontecimientos celestiales en que aquel que se levantó frente al Padre groseramente, insolentemente, fue echado abajo, dirá el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Bueno, el resultado es la tierra entonces estaba desordenada y vacía, pero dice que las tinieblas lo cubrían todo. Pero paralelamente leemos, entonces, en el principio, muy bien, era el verbo o la palabra de Dios, el logos, lo hemos conversado, no el logos de Dios. Y el verbo era con Dios, pero dice además, el verbo era Dios. Estamos hablando de la misma naturaleza de Dios. Amén. Verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él. Por este verbo, por esta palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, en Él estaba la vida. Y la vida era, mire aquí, la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. No pudieron. Entonces, si uno observa esto y lo compara con lo que está dicho allí en Génesis 1:3, sea la luz, dijo el Señor, y fue la luz. No es cualquier luz, sino que es la luz que corresponde a este verbo de Dios, ¿no? Es la luz que corresponde a este que dice en el verso 4, en Él estaba la vida. Porque ya había dicho en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Palabra de Dios que sabemos es Cristo el Señor. Sí, pero Él también, en Él estaba la vida. Y Él, el Hijo de Dios, Él era la luz de los hombres. Y gloriosamente dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pudieron, hermanos, no prevalecieron contra él. Bendito es el Señor. Entonces, cuando hablamos de la luz verdadera, claramente estamos hablando de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Si usted ha permanecido allí en Juan, por favor acompáñeme. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. El versículo 12, hermanos, por favor. 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, amén, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pablo ha dicho a los efesios que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas. Muy bien. ¿Cuál es el ofrecimiento del Señor? El que me sigue, dado que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, o sea, nunca más, amén, sino que tendrá la luz de la vida. Es que dice Juan 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por favor, capítulo 12, amados hermanos, capítulo 12, mire el versículo 46. Dice el Señor, yo, la luz, amén, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y decimos amén al Señor. Pero ahora sois luz en el Señor, soy luz en Cristo. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Andad, aleluya, andad como hijos, andad como hijos de luz. Amén. Decimos amén al Señor. Ninguna duda que sí.
El punto es, amados hermanos, reconocer aquí, por favor, acompáñenme un poquito. Versículo número 10, comprobando, dice, comprobando. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, reprendedlas. Aquí necesitamos, hermanos amados, dos cosas tan necesarias, ¿no? Tan importante. Lo primero es afirmar esta verdad que hemos establecido, que hemos leído juntos, corroborar la verdad de que la luz que nos guía, la luz que nos alumbra, es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Entonces hay que estar en Él, hay que estar con Él, hay que vivir conforme a lo que Él nos ha mostrado, enseñado. Pablo dice aquí a la carta a los Efesios, cuando dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o sea, hay que aprenderlo a Él, seguir la manera de Él, vivir como Él. Muy bien, porque la luz es Él, permanecer en la luz, permanecer en Cristo, el bendito Hijo. Pero lo segundo, dentro de esto, lo segundo es reconocer que la luz del Señor, como es Cristo, necesitamos entonces conocerlo. Necesitamos el testimonio de Cristo. Ese es el punto. Necesitamos nos sea revelado Cristo para poder andar como Él, para vivir como Él, para hablar como Él. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Juan capítulo 5, Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Usted lo va a recordar. El profeta allí dice en el Salmo, ¿no? Salmo 119, versículo 105, va a decir, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos usar la palabra del Señor de tal manera que alumbre, hermanos, alumbre nuestro caminar. El Espíritu trae a mí esa palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, a partir de el versículo 16, ¿no? No vamos a leer, hermanos, todo, solo un texto seguramente. Pero a partir del versículo 16, el apóstol Pedro está diciendo que él y dos de los otros discípulos, Juan y Jacobo, dice que participaron un día cuando vieron la gloria de Dios. Cuando vieron la gloria de Dios. Verso 17, por favor. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mira el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mire, por favor, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, amén, que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios es una gran antorcha que alumbra nuestro caminar. Como lo decía el salmista ya, lámpara es a mis pies tu palabra. No hay duda, hermanos, que nuestra vida es iluminada por la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga, aleluya, el nuevo día.
y se manifieste Cristo el Señor, ya no habrá necesidad de antorcha, ya no habrá necesidad de lámpara, porque la luz verdadera, la luz eterna, es claramente se habrá manifestado en nosotros. Mire cómo el Espíritu nos va ayudando en esto. La Escritura va a decir en el libro de Apocalipsis. Mire, Apocalipsis capítulo 21, mi hermano. Hablando de esta santa ciudad que nos espera. El verso 23, Apocalipsis capítulo 21, verso 23, dice: la ciudad, aleluya, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No hay necesidad. El sol es temporal, hermanos. La luna temporales. Cielo temporal, tierra temporal. Bueno, allá no hay necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, amén, es su lumbrera. Dos cosas que la iglesia del Señor debe guardar en su alma para vivirlas. Dos cosas. Lo primero, que la luz es Cristo el Señor. Después que el Padre creó todo en el principio, los cielos y la tierra. Cuando después de estos acontecimientos a que hemos hecho referencia a los cielos, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, fue necesario que se manifestara la luz. Una luz que no creó allí el Padre. Él viene desde el principio con Dios, porque Él era Dios, porque Él es Dios. No fue necesario crearlo. Él estaba con Dios. Él tiene la vida de Dios. Aleluya. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta es una luz que existió al principio, existió en el comienzo. Es una luz que ahora sigue alumbrando nuestras vidas, y es una luz que se mantendrá por la eternidad en los cielos y en la nueva tierra que el Señor ha establecido. Se mantendrá porque Él es la luz de Dios. El Cordero, aleluya, la figura es tan hermosa, ¿no? El Cordero es su lumbrera allá en los cielos nuevos y tierra nueva. El Cordero es su lumbrera. Pero esa lumbrera se nos revela por la palabra de Dios. Y eso significa que debemos estar atentos a la palabra del Señor. Debemos estar atentos a lo que el Señor nos enseña, lo que Él establece, lo que Él ordena a través de sus mandamientos, a través de la instrucción que tenemos por la palabra del Señor. Muy bien. Vuelva conmigo a Efesios capítulo 5, por favor, Efesios 5. Versículo 11, 12 y 13. Especialmente el 11 y el 12 primero. Dice el 11, no participéis, hermano, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice que es vergonzoso, hermano, vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces necesitamos un par de verdades que se manifiesten en nosotros por la gracia de Dios. Primero es dar testimonio. Hay una necesidad aquí. Dar testimonio de que estamos en la luz. Eso primero. Luego vamos a ver que si somos luz no podemos, tal como se nos exhorta, no podemos estar juntos a las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de estar juntos. No debe. Pero lo primero es el testimonio. Lo primero es que haya una señal clara en nosotros.
de que somos luz en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Eso es lo primero. ¿Cuál es la señal? Por favor, hacia su derecha, Primera de Juan, capítulo 1, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1. Les ruego, mire por favor los versículos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Dice el número 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Amén. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Decimos amén todos, ¿verdad, hermano? Todos decimos amén. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos comunión con la luz, porque Él es luz, Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pequeño paréntesis, hermano, no se olvide que hay uno que es el padre de la mentira. Entonces, no podríamos dejar de practicar la verdad. No un hijo de Dios, nunca. Entonces, verso 6 de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como debe ser, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Si estamos en Cristo el Señor, estamos en su Padre. Yo y el Padre, uno solo. Muy bien. Dios es luz, Cristo es Señor, es la luz del mundo. ¿Qué duda hay? Ahora, el punto es si tenemos o no tenemos comunión con Él. ¿Recuerda lo del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23? Él dijo que si guardan mi palabra, mi Padre les amará. Y vendremos a Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Recuerda? Haremos morada, viviremos, habrá comunión. Bueno, entonces, si guardamos la palabra, lámpara, esa es mi pies, tu palabra. Si guardamos la palabra que es la luz de Dios que nos ha sido entregada como antorcha que alumbra el lugar oscuro, si guardamos la palabra, si obedecemos, si estamos sujetos, entonces habrá comunión con Dios el Padre y con Cristo su amado Hijo. Habrá comunión. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar ahí? Si hay comunión con Dios, se va a ver, se va a manifestar la luz de Cristo. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Dice, en que tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y por qué necesitamos la comunión? Porque si estamos unidos, constituimos cuerpo de Cristo. Lo sabemos. Sí, pero es un cuerpo que está lleno de vida, pues. Es un cuerpo por el cual corre la sangre permanentemente hasta la última partícula pequeñita del cuerpo. Allí llega la sangre de ese cuerpo. Y como es cuerpo de Cristo, lo que corre es la sangre de Cristo. Si estamos unidos, aleluya, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! No opera de otra manera, mi hermano. Si alguien anda enemistado, si alguien anda disgustado, anda separado del cuerpo y está orando, Señor, que tu sangre me limpie, me lave. Hermano, no opera. La sangre de Cristo trabaja, funciona, corre a través del cuerpo. Si alguno se separa del cuerpo, no espere que la sangre lo salpique para allá. No es así. No es así, no funciona así. Entonces, mire qué interesante. Por favor, aquí mismo en el capítulo 2. Mire, por favor, el versículo número 9. Mire el 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Gloria a Dios.
Pero, 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Testimonio de si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y observe, por favor, santo hermano, que aquí no hay así como una posición, una posible ubicación en que alguien tenga así como un poquito de luz y un poquito de tiniebla. No. No, pues, no es así, pues. O está en luz o está en tinieblas. Si alguno aborrece a su hermano, si alguno no tiene comunión, si alguno no ama entrañablemente a sus hermanos, a todos, sin excepción, sea más bueno o más malo, más grande, más chico, sea más o menos pesado, da lo mismo. Si el Señor lo llamó, el Señor lo ama, el Señor pagó un alto precio por él. Usted puede tener algún análisis. No, es que este hermano es de esta manera. Es su problema, porque ninguno, dijo Jesucristo, viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y si el Padre le trajo, porque el Padre le ama, lo quiere como hijo, lo ha adoptado y lo va a llevar con él al reino de los cielos. El problema lo tenemos aquellos que andamos juzgando al hermano y decimos, no, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Oiga, si no le gusta, entonces no va a poder estar con él eternamente en el reino de los cielos. Y si el Padre llamó al otro, y si el Padre lo ama y el otro se mantiene fiel al Señor, lo más probable es que el otro se vaya con el Padre. Entonces, ¿quién se podría quedar por desobediente? ¿Por qué por desobediente? Porque tenemos palabra de Dios, pues, hermano. Tenemos instrucción, pues. ¿Cuál es el testimonio de que estamos en Cristo? Que estamos en la luz, en que amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano, y alguien puede dar testimonio de esto, dice en el verso número 11, el que no ama o el que aborrece a su hermano, primero está en tinieblas. Segundo, anda en tinieblas, o sea, vive en la tiniebla, ese es el punto, anda en tinieblas. Y si está en tiniebla, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué significa eso exactamente? Que la palabra de Dios no está en su vida. Que la palabra de Dios no ha llegado a su vida. Algo conoce de Dios, algo puede hablar acerca de Dios, algo podía decir. Podría hacer un comentario, pero la palabra no alumbra sus ojos, los ojos del entendimiento. Entonces, debe preocuparnos, amados, debe preocuparnos el estar en la luz de Cristo el Señor. Y demostrar claramente, no que permanecemos en esa luz, permanecemos en la gracia del Señor. Pablo le escribe, hermanos, a los tesalonicenses. Hay una palabra bien hermosa, creo yo, por la promesa, por lo que significa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Mire desde el versículo 5. Vaya observando la afirmación que hay por el Espíritu. Verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué decimos? Amén al Señor, ¿verdad? Decimos amén. Somos hijos de luz e hijos del día. Muy bien. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, fuimos de las tinieblas, pero el Padre nos rescató, ya lo sabemos. Muy bien. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7. Pues los que duermen, está hablando de los que no hacen nada, hermano, Está hablando de los que están como muertos. No olvide que el Señor usa a Pablo allí en Efesios capítulo 5 para decir, por tanto, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. De eso está hablando. Entonces, aquí dice en Primera de Tesalonicenses 5:7, pues los que duermen, dice, los que no han visto la luz, no han visto el nuevo día,
de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Verso 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, mire qué hermoso, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito y alabado es el Señor. Dijimos que necesitábamos dos cosas aquí antes de terminar, hermanos. Lo primero es que haya testimonio en nuestras vidas de que estamos en la luz de Cristo, que estamos en la comunión del Padre, que haya testimonio con nuestra vida de que vivimos en esa luz. Pero el testimonio es que amamos a nuestros hermanos. Los amamos entrañablemente. Porque les amamos, queremos compartir con ellos, queremos estar con ellos. Porque les amamos, nos importa orar por ellos permanentemente. Nos importa un llamado telefónico para saber qué pasa, cómo está, y profetizar bendición del Señor sobre el hermano, sobre la hermana. Porque les amamos, Pues de otra manera, no amarles o aborrecerles sería una lamentable señal de que la luz de Cristo ya no está en nosotros. Que el Señor nos cubra en eso, que el Señor nos saque adelante por su gracia. Bueno, lo segundo es que la luz entienda. Esto es la iglesia, nosotros que somos luz, que la luz entienda que no hay ninguna relación precisamente entre luz y tinieblas. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de acercamiento, de compañía, de amistad, de hacer yugo desigual con los que están en tinieblas. No hay, hermanos, ninguna posibilidad. Brevemente, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Solo el versículo 14. 2 Corintios 6, 14. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque la pregunta es, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Atienda. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué dice el Espíritu por el apóstol aquí en Efesios capítulo 6, versículo 13? Mas todas las cosas, hermanos, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa luz es Cristo el Señor. Esa luz es la palabra que opera en nosotros. Cuando hemos aprendido allá en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante, dice, que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y que examina las coyunturas, los tuétanos de los huesos, los pensamientos. Dice, y ante su presencia estamos desnudos y abiertos ante aquel al que debemos dar cuenta próximamente. La luz es lo que revela todo, hermanos. La luz es lo que muestra todo. No hay nada, hermanos, no hay nada que esté oculto a la mirada de Dios, nuestro bendito Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. No hay nada que no conozcan. Salmo 139, ¿dónde huiré, Señor, de tu presencia? Recuerda, no hay lugar. Él lo llena todo, subiendo a lo más alto, dirá Efesios en el capítulo 4. Subió a la parte más alta, dice, para llenarlo todo con su presencia. Amados hermanos, quiero invitarle en amor a que le digamos al Señor gracias por la luz de Cristo.
Cristo. Gracias por la luz de la palabra que ha venido a nuestras vidas. Pero, Señor, ayúdame, dame fidelidad, dame amor a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo para permanecer en la luz. Ese amor al Padre y al Hijo se manifestará en el amor a los hermanos y será un testimonio permanente de que Cristo como luz habita en nuestras vidas. Oremos al Señor, hermanos. Oremos al Señor. Padre nuestro. Aleluya. Aleluya. Bendito es usted, Señor. Y alabado es usted, Padre. Rogamos, Papito, que siga trabajando con su amada iglesia. Siga trabajando en su amada iglesia. Padre, que venga cada día la luz de Cristo y que la vida de cada uno de nuestros amados hermanos, también la mía, pues, Señor, sea, como dice la profecía, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que se manifieste así la luz de Cristo en su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que se manifieste a través de ese amor a cada uno de nuestros hermanos. Esa necesidad de estar juntos, aleluya, esa necesidad, como ocurrirá pronto, lo declaramos, de volver a congregarnos, especialmente los hermanos, Señor, de acá en Santiago, en San Miguel, Padre, donde tú permitirás que volvamos a casa, porque a ti te ha placido, Señor, porque tú harás justicia, Padre, porque tú utilizarás a los miembros de la Corte de Apelaciones, porque tú usarás como comisionado al abogado Arriagada, porque tú dirigirás a tu iglesia, Señor, en las decisiones necesarias para que se levante en esa casa también una gran antorcha donde la luz de Cristo se manifieste por la palabra, donde cada día no falte, Señor, la proclamación de que Cristo es Señor sobre todas las cosas. Padre, gracias. Bendiga a su amada iglesia. Les ruego como cada día atienda sus llamados, Señor. Habrá hermanos necesitados, escúchelos por favor. Habrá hermanos con algún malestar, alguna enfermedad. Padre, que su palabra le liberte, le sane. Habrá algunos, Señor, con alguna angustia. Padre, que la paz de Cristo bendiga sus vidas, bendiga los hogares. Sea bendecida su iglesia, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús, el Señor. Gracias, Señor, gracias.